Almacenamiento de la energía en sistemas eléctricos. Este es el tema que toca ahora, ¿no? Aquí os saco unas frases para comentar. Yo preferiría que la clase fuera que entréis en la materia. El tema del almacenamiento es absolutamente esencial en las energías renovables. Las energías renovables de por sí sueltas, sabéis la problemática que implica y el contexto que lleva y la supeditación que lleva para que esa energía, generalmente aleatoria, sea aprovechada. El primero comentario que quiero hacer, y no hay más tiempo porque yo a este tema le dedico del orden de 18 horas en el curso de doctorado, entonces aquí ahora reducir el mensaje en 2 horas, que ya no son 2, que ya es mucho menos, pues lo hemos fastidiado. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos en un proceso de constante incremento del uso de la energía eléctrica. O sea que hoy, a nivel mundial, y más a nivel europeo y español, aproximadamente el 37 al 40% de la energía primaria la dedicamos a generar energía eléctrica. Y el otro 38-40% la dedicamos a mover los coches, los autobuses, los coches, movilidad por combustión. Y ahí se nos va el 80% de la energía. El resto será calor, procesos electroquímicos o químicos, es otra cosa. Pero el 80% de la energía se va en producir energía eléctrica y en generar movimiento. Si aún pensamos que muchos de los procesos industriales que se producen quemando cosas, que se llevan a cabo quemando cosas por la combustión para generar vapor, etcétera, etcétera, luego entonces resulta que verdaderamente, mayoritariamente, la energía, el contexto, el escenario energético está absolutamente centrado en esas dos actividades, generación de energía eléctrica y generación de movimiento. Bueno, pues si nos situamos en el imparable escenario de electrificación del 80% de energía, y ahora vosotros pensad lo que queráis, pero en el momento en que la movilidad eléctrica pase a ser mayoritariamente, eléctrica, estaremos en un escenario energético casi totalmente electrificado, ¿de acuerdo? El escenario energético va a ser, y mayoritariamente el 80% va a ser sistemas eléctricos. ¿Por qué es imparable? Pues porque no podemos seguir en una cultura de quemar cosas para producir movimiento o para generar energía eléctrica. No podemos seguir porque tenemos herramientas claves para evitarlo, para sustituirlo. Y en ese proceso de cambio estamos de una forma impresionantemente rápida, aunque os parezca que no. Pensad que cualquier evolución tecnológica que ha habido en la humanidad se ha ido imponiendo a lo largo de muchas generaciones. Sin embargo, ahora estamos en un proceso de cambio rápido. ¿Ya habéis visto en qué poco tiempo el porcentaje de energía eólica en España ha pasado a ser, en determinados momentos, el 66% de la energía eléctrica generada en España ha sido eólica? Y no ha pasado nada. No se ha ido la red al carajo, no ha habido una caída de frecuencia y se ha jorobado el invento. No ha pasado nada. ¿Y por qué no ha pasado nada? Porque los sistemas de generación de energía eólica resulta que han evolucionado tecnológicamente y han pasado a ser sistemas de generación inteligentes. Fijaos que todo el proceso de evolución de las smart grid, de las redes inteligentes para absorber las renovables, y resulta que lo que ha ido ocurriendo es que las renovables, los sistemas de producción de energía eléctrica con renovables, cada vez son más inteligentes, no necesitan redes inteligentes, porque ya los sistemas en sí pasan a ser inteligentes. ¿Gracias a qué? El primer puntal, la electrónica de potencia, adaptada a las condiciones de las renovables y adaptada a las necesidades de la red. Y eso ha sido una evolución de 10 años, y en eso en España somos pioneros.
Si no estáis de acuerdo, lo sacáis y nos tiramos la hora y media que queda discutiendo. Pero yo lo siento, pero es así, es así. El que quiera verlo de otra forma tendrá sus razones, pero de la perspectiva que yo lo veo, pues para mí es evidente. ¿Y entonces qué ocurre? Pues estamos en pleno conflicto. Estas son frases que dan lugar a reflexiones que yo quiero que vosotros asumáis, en la medida que queráis. Estamos en un conflicto, sistemas centralizados, sistemas distribuidos. ¿Gracias a qué? A la evolución de la tecnología. ¿Basado en qué? En electrónica de potencia y en sistemas de almacenamiento. Y esto es nuevo. Digo nuevo de 5 años para acá, 8 años para acá, pero que está en escalada creciente de evolución. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si los sistemas distribuidos, fundamentados en utilización de energías renovables locales, comienzan a ser autónomos, inteligentes y adaptados a las necesidades de la red y a las necesidades locales de la demanda, pues hay un conflicto muy serio. Un conflicto en el cual se empieza a preguntar, ¿vamos a poner un escenario energético basado en energía, en sistemas centralizados, es decir, sistemas centralizados, centrales nucleares, centrales de gas de cientos de megavatios, centrales de carbón que están comenzando a colapsarse por su inutilidad y su problemática, o sistemas pequeños distribuidos con eólicas, fotovoltaicas, inteligentes, es decir, asociadas con sistemas de almacenamiento para que puedan, de múltiples naturalezas, y eso es un conflicto. Hasta tal punto ese conflicto está en marcha que se están elaborando leyes para ralentizar ese proceso de evolución tecnológica, que la evolución tecnológica no se puede ralentizar, pero sí se puede ralentizar su aplicación masiva. Eso sí que se puede ralentizar. ¿Por qué? Porque si a mí me sacan un decreto ley y me dice, si tú conectas fotovoltaica en tu casa y disminuyes el consumo energético por tus propios medios, te meto un canon por kilovatio hora que disminuyas, de forma que te va a resultar la energía que estás teniendo más cara. Bueno, pues en esa guerra, que podríamos llamar, entre comillas, guerra sucia, estamos. ¿Por qué? Pues porque resulta que los sistemas de energías renovables comienzan a ser competitivos e inteligentes. En eso estamos. Y resulta que la sociedad no lo sabe, pero en unos ingenieros, en unos másteres, en unos señores ya formados, tenemos que saberlo. O sea, que se tome el pelo en el periódico y en la televisión, genéricamente, como se toma el pelo con 40.000 cosas, pues vale, pero a gente que está metida en este contexto científico, cultural, pues no nos pueden tomar el pelo, tendremos que aceptarlo por imposiciones, imperativos legales, pero no por razonamientos científicos y tecnológicos, porque no nos pueden engañar. Y a todo esto, siguiendo el rollo, pues ¿qué decimos? Pues que las energías renovables están asociadas a los sistemas de almacenamiento. Como los sistemas de almacenamiento, en la medida que avanzan los sistemas de almacenamiento, avanza la penetrabilidad del uso de energías eléctricas en el mundo. Podría haber dicho también, que lo he dicho, que energías renovables, sistemas de almacenamiento y electrónica de potencia están íntimamente ligados. O sea, si yo no tengo el interlocutor, pues yo no puedo hacer nada, no puedo hacerlo útil, pero es que resulta que los avances tecnológicos, a mí me toca solamente hablar hoy de almacenamiento, pero es que podríamos, supongo, no sé si tendréis alguna asignatura de la evolución de la electrónica de potencia aplicada a la integración de renovables, supongo que sí. Además yo di una charla, no sé si fue en este curso, de electrónica de potencia, ¿no? O de velocidad variable, ¿no? Bueno, pues seguimos. Fijaos qué tontería. La energía eléctrica sí se puede almacenar. Y está puesto así, y parece una chorrada. Pero es que el ministro hace 3 días ha salido en televisión diciendo que la energía eléctrica no se puede almacenar.
es que ha salido el presidente de Red Eléctrica diciendo que la energía eléctrica no se puede almacenar, y el presidente de Iberdrola, y el diario El Mundo, y el ABC, y todo el mundo está diciendo que la energía eléctrica no se puede almacenar. Por favor, ¿dónde estamos? Como cuando salen los del Corte Inglés y dicen, este año toca azul marino. ¿Por qué? Porque nos lo tragamos. Y entonces, como resulta que no se puede almacenar, pues necesitamos el gas. Joder. Y la nuclear, si no, ¿cómo nos vamos a salvar? ¿Cómo va a evolucionar la humanidad? ¿Cómo va a salir España de la crisis sin gas y sin nuclear? Bueno, pues estamos en este escenario. La energía eléctrica sí se puede almacenar, de forma eficiente, segura, rentable, con múltiples sistemas, y están proliferando a marcha forzada. Y las propias compañías que en público dicen que no se puede almacenar, están metiendo sistemas de almacenamiento de tecnología avanzada a mansalva. Y las propias compañías de automóviles que dicen que el vehículo eléctrico no tiene autonomía, están metiendo cientos de millones de euros en tecnologías de baterías para automóviles eléctricos. De eso vamos a hablar un poquito. Y, oye, yo es que tengo ya bastante edad, pero eso me permite dos cosas. La primera, tener una perspectiva histórica de lo que está ocurriendo. Y la segunda, pues que me puedo permitir el lujo de decirlo con toda tranquilidad, porque como no me va a pasar nada, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a quitar el título? ¿Me van a bajar del prestigio? Si ya estoy cobrando la pensión no me la van a quitar. Por lo tanto, en eso estamos. Otra reflexión importante. Todos estáis, a mí me ha costado salir, pero bueno, creo que ya me he curado, estáis metidos en el gran almacenamiento. A mí siempre me dicen el director del CIEMAT, el del CENER y el de todos, es que mientras yo no pueda, primero me decían, mientras yo no pueda generar con renovables, con centrales de gigavatios, las renovables no me van a servir. ¿Cómo voy a resolver yo el tantos teravatios hora? Hombre, por favor, distribúyelas, divide y vencerás. No cojas el volumen del problema. Con el almacenamiento pasa exactamente lo mismo. Si yo necesito, como me decía el otro día, en una conferencia importante, que era el nexo energía-agua, el de Iberdrola decía, pero Mariano, bueno, los sistemas de Mariano no valen para nada porque yo no puedo resolver el problema de las nucleares con baterías de 10 kilovatios hora. Y digo, pues que si tú tuvieras baterías de 10 kilovatios hora repartidas por cada coche, por cada casa, no necesitaríamos las nucleares, no existiría el problema de las nucleares. Pero bien, luego entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con esta última frase? Una cosa es la energía a gran escala, infraestructuras faraónicas, como por ejemplo, utilísimas, y menos mal que se están los grandes embalses y bombeos y demás. Una cosa son las grandes instalaciones de baterías de flujo de cientos de megavatios hora, decenas de megavatios pico. Y otra cosa es mi problema, el mío, el de mi casa, el de mi coche. Es mucho más sencillo, mucho más asequible. Si es que el otro día íbamos aquí con una moto, dejabas la moto y para que no te roben la batería era pues eso, como un bolso. Es que el almacenamiento visto desde la pequeña escala, desde la microescala, es otra cosa, Y si vamos a ver, por ejemplo, el Tesla Roadster de 700 kilómetros de autonomía, pues son cientos miles de baterías asociadas. Ya está. Y entonces tienen 80, 100 kilovatios hora almacenadas en un bloque. Y ya está.
Es que el mundo hay que verlo desde lo pequeño, no desde lo gordo. España tiene 107.000 megavatios de potencia instalada, 250.000 o 300.000, varía, gigavatios hora año de consumo. Joder, ¿cómo estabilizo yo eso con sistemas de almacenamiento? A ver qué es lo que tengo que hacer. ¿Pero quién lo usa? El 80% está en las ciudades. De toda esa energía se usa en las ciudades. ¿Y en las ciudades quién está? Casas. Pues vamos a ver el problema desde cada una de las casas. No el problema de los 250.000 gigavatios hora año. ¿Cuánto consume una casa? ¿Cuánto consume un individuo? Pues en España un individuo consume 5 megavatios hora año eléctricos. 5 megavatios hora año. Pero resulta que eso de media diaria, pues hay que ir por 365. Luego entonces empezamos a ver la importancia de sistemas de almacenamiento pequeños, distribuidos, para cubrir necesidades distribuidas. No cubrir la necesidad de una ciudad en bloque, que es un pozo negro energético, un agujero negro energético que se te come la vida. Entonces vamos a ver esa cuestión. Por eso se está hablando de edificios autosuficientes, iluminación de una ciudad toda ella autosuficiente, ya están vendiendo farolas que están para toda la vida, que no consumen nada, y edificios efectivamente suficientes con una mezcla de energías geotérmica, solar, eólica microurbana, o microeólica urbana, mejor dicho. Bueno, pues entonces pensemos en que las necesidades son grandes y habrá que llegar a soluciones grandes hoy, pero cada vez más las soluciones grandes están divididas, se dividen y se resuelven a pasitos con soluciones pequeñitas. Esa transparencia la echaron hace poquito en un congreso internacional en Bruselas, que la llevaban las grandes compañías eléctricas mundiales, el congreso. Atención, el almacenamiento a pequeña escala, la competencia, comienza a ser realidad. Tecnológicamente, con lo que conocemos y sabemos, hoy no tendría que existir el almacenamiento a gran escala ni las grandes centrales, no tendrían que existir. Si existen no son por motivos científicos técnicos ni por falta de recursos, sino que es por la evolución socioeconómica, política, comercial de la sociedad, pero no la científica tecnológica. Esta es la misma, del mismo congreso, en la cual dicen, es que la energía solar incidente, pues claro, es que llega un momento en que no va a ser necesaria la red, y en la que en todo caso a nosotros nos va a interesar contratar a las energías que llegan a las casas, a los parques, para distribuirla a otros sitios que hagan falta, o sea que van a ser nuestros proveedores. Esto es una puñetera realidad, y de esto no se vive. O sea, no se vive, hoy no está aclarado. La gestión del sistema distribuido, las pequeñas sistemas de almacenamiento distribuidos, eso es lo que... Y otra reflexión que nos sirve para arrancar el tema de almacenamiento. Corriente alterna, corriente continua. Estamos, igual que estamos en la cultura centralizada de las grandes cosas, fijaos que con la informática se comenzó con el gran host. Había un ordenador para el ejército español, uno, y un ordenador después para los bancos, uno, y todo lo demás eran acoplamientos de una forma extraña por redes, y hoy resulta que llevamos un ordenador cada uno, ya en la calculadora, en el móvil, llevamos a un potencial intelectual distribuido total y absoluto. El mundo de la industria era un motor central para toda la industria, para toda una industria textil, una industria maderera, siderúrgica, y la revolución fue cuando se fraccionó esos motores con los motores pequeños distribuidos, llevando la energía eléctrica a punto, 1 kilovatio, 2 kilovatios, medio caballo, y allí 3, el otro 300, pero todo distribuido. Con la energía eléctrica
estamos comenzando la era del fraccionamiento, la era de la distribución y las microrredes locales. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo esto ahora, que ya vengo lanzando lo mismo desde el principio? Porque estamos en que cuando estemos en sistemas pequeños, los sistemas que están pegando el boom del almacenamiento eléctrico son las baterías y los supercondensadores. Eso está reventando las perspectivas y está reventando la situación actual. Y resulta que trabajan en continua. Y quien está reventando es la fotovoltaica. Y resulta que también están en continua. Y resulta que el gran impedimento para desarrollar, uno de los impedimentos importantes para desarrollar las renovables con sus sistemas de almacenamiento y sistemas inteligentes es la corriente alterna. Todo lo que supuso la evolución tecnológica mundial de la corriente alterna, hoy es un corsé que nos limita el avance tecnológico. Los 50 hercios, el campo giratorio, nos está... ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un sistema fotovoltaico y lo tengo que conectar a 50 hercios, me cuesta casi tanto o más la parte intermedia que la propia fotovoltaica con su... Entonces, y resulta que es que además me meten unos condicionantes que si huecos, que si colapso de frecuencia, que si por debajo del 3% de caída de frecuencia hay que desconectar, o que todo eso en continua no ocurre. En continua no existe la reactiva, ni la energía distorsionante. Los dieléctricos duran enormemente más. Los conductores pueden trabajar a mayor densidad eléctrica. Luego hay que reflexionar. La corriente continua en las renovables con los sistemas de almacenamiento de tecnología punta hay que irla desplazando por narices, por necesidad. Bueno, ya he terminado lo que es la introducción y puntos de reflexión que vosotros tenéis que ir entrando en ellos. Sistemas de almacenamiento. La energía eléctrica no se puede almacenar, se puede almacenar de un montón de tecnologías, pero un verdadero montón. ¿Cómo se me les ocurre decir que no se puede almacenar? Están las mecánicas, sobre todo la hidroeléctrica reversible, la pumped, el bombeo, la de los flywheel, la termodinámica, aire comprimido, tanto sea adiabática o sea con almacenamiento de calor, la termoeléctrica, las baterías, con toda la historia. Faltan aquí sí, está aquí. Las baterías, esto sufre una escalada exponencial de características. Hoy estamos en el ion litio, níquel-miodio. El ion litio supera el níquel-miodio, pero es que ya empezamos con el metal-aire. O sea, es que esto ya no hay quien lo pare. El metal-aire me va a permitir a mí que un vehículo con una batería de 20 kilos de peso tenga una autonomía superior a 1000 kilómetros. Y una casa con una maleta, un armario como este, o la mitad que este, pues voy a poder almacenar para tener ausencia de renovables de una semana o de 15 días. Las baterías de flujo, el hidrógeno, otro sistema que se colapsa, per se, y el electromagnético, capacitos, supercapacitos, el magnético, el SMS, superconductores y demás. Entonces, de todas estas tecnologías, esto es el Fórum 2010, presentado por ABB, de todas estas tecnologías, hoy en el 2014, ya unas han destacado y otras se han ido para atrás. Pero las que están disparándose para arriba son las de litio metal-aire, o sea, el litio también es un hándicap por sus recursos, por sus fuentes, pero el metal-aire no tiene límite. Y los supercapacitors, que por cierto, veremos si nos da tiempo, que esta tecnología y esta se están fusionando, se están uniendo, y entonces tenemos baterías
con componente electrostática cada vez más importante, es decir, reacción en tiempo, en segundos, y capacitors que con componente electrolítica cada vez más importante. Electrolítica sólida, no líquido con moléculas o átomos ionizados que van de un lado para el otro, no, con elementos protónicos, iónicos fijos, polímeros protónicos. Y entonces resulta que aquí se puede hablar de una componente de dieléctrico y aquí de membrana, pero que también es un dieléctrico iónico. Bueno, entonces, claro, todo eso está evolucionando a toda pastilla. Y algunos que se quedan por el camino, que no pueden crecer más, como pasa con el hidrógeno, como está pasando con el flywheel, pero que tienen su utilidad y su espacio. Y otras que no se ve dónde va a acabar, por sus prestaciones, como estamos hablando de las electroquímicas y electrostáticas, que es en lo que mayores desarrollos y más rápidamente está evolucionando. Aplicaciones. Pues ya hemos visto las tecnologías. Aplicaciones, bueno, pues de la concepción centralizada, porque es la imperante, y la imperante es la que promociona las tecnologías porque meten dinero, porque tienen que resolver los problemas y porque tienen dinero. Que conste que hay dos impulsores de las tecnologías de almacenamiento. Uno son las propias compañías eléctricas que le meten dinero a los sistemas de almacenamiento por su propio negocio, y el otro, el vehículo eléctrico, que el negocio es aún mayor, porque sustituir los 30.000 millones de vehículos, digo 30.000, del orden de 4.000 millones de vehículos del mundo, los de combustión por los eléctricos, que consumen 10 veces menos, que no se envejecen, y su evolución tecnológica, pues ahí está metido un capital privado, no público, privado inmenso. Es el otro impulsor de las tecnologías de almacenamiento. Pues bien, entonces si hablamos de sistemas centralizados, aplicación 1. A ver, vamos a empezar por la de abajo, que dice la 1, mejora de la rentabilidad de la red. Descarga de energía durante varias horas, o sea, es optimizar las infraestructuras. ¿Cómo optimizamos las infraestructuras? Pues con unas inmensas instalaciones de gran cantidad de almacenamiento de energía, que me puede almacenar energía por horas, semanas y meses incluso, e incluso estacional. ¿Qué sistemas son esos? Bombeo, aire comprimido, mixto, puede ser mixto, baterías de flujo, principalmente. Aquí dice etcétera, pero son estas tres. Las que se han desarrollado industrialmente y se están instalando hoy, pues son estas tres tecnologías. Estabilidad de la red, reacción rápida. La energía almacenada durante algunos minutos o segundos. Volantes de inercia, baterías de flujo, baterías de alta temperatura, sales fundidas, litio, etc. Esto está cambiando, porque estas baterías, ya veis, las de flujo, por ejemplo, están también metidas casi en regímenes de horas, semanas, pero es que también resulta que ya hay instalaciones de hace un par de años para acá, de alta temperatura, de litio, ion litio, que están dedicadas a almacenamientos de propósito de larga duración. Mientras que la problemática de la frecuencia, los huecos y demás, son condensadores, volantes de inercia, superconductores magnéticos. Bueno, esto nos da un panorama de las tecnologías. Y ahora ya aprovecho y pregunto, ¿habéis visto alguna cosa de estas en otra charla? ¿Sí? ¿Qué es lo que habéis visto? Pues bueno, vimos un poco las tecnologías de esto. ¿De cuáles? Este tipo de tecnologías así por encima sí que nos han explicado. Porque lo que no sé hasta qué punto el detalle entra usted en este tipo de tecnologías. Digamos que de forma Bueno, pues yo voy a ir repasando, porque como yo no... genérica, sí. A mí esta clase me ha resultado de sorpresa, pues no he podido saber exactamente lo que se ha dado. Entonces, yo voy a ir explicando
¿Habéis visto bombeo? ¿Aire comprimido? ¿Volantes de inercia? Pero genérico, o sea, Bueno, yo voy a ir haciendo y voy a ir deprisa. Cuando digáis que ralentice, ralentizo. Por eso digo que es que el problema ha sido qué es lo que extraigo de todo este tema para reducirlo a poquito tiempo que tenemos. Bueno, tecnologías. Volvemos a lo mismo, pero aquí está en función del tiempo de descarga, es lo mismo de antes en la tabla, y entonces vemos el ámbito del bombeo, del aire comprimido, las baterías, fijaros que estamos hablando de baterías 10 megavatios, 10 megavatios, 20 megavatios, 30, hasta 30 megavatios de potencia, descargas de 10.000 segundos. 3.600 es una hora, pero llegamos a 0,1 segundos. ¿Lo digo bien? Estoy viendo la escala, es logarítmica, ¿no? Y condensadores, pues sistemas de pequeña potencia, rápida respuesta. Los SMS también. SMS son los superconductores, ¿no? Los discos superconductores. Yendo ya más cerca de las baterías, de los sistemas electroquímicos, pues las baterías de flujo, las de alta temperatura, se siguen utilizando las de plomo ácido, a pesar de su baja densidad, es la más vendida por el precio y porque hay un montón de empresas que fabrican y se ha establecido ya desde hace tiempo la competencia entre ellos, por lo tanto son productos baratos, aunque duran poco, el mantenimiento es caro, pero es que es accesible. Lead-ácido, níquel-cadmio y el ion litio, pues bueno, pues como límite pone 1 megavatio y storage time en minutos, pues hasta 30, 50 minutos o así. Bien, almacenamiento por bombeo, vamos rápido. Una cosa también para reflexionar. En el mundo del sistema eléctrico, el bombeo es el inmenso rey total y absoluto. Hay del orden de 127.000 megavatios instalados de bombeo en el mundo. Es decir, el 99% de la energía que se almacena en el mundo está en bombeo. De 127.000 megavatios de bombeo, que viene a ser del orden del, luego aparecerá una que te dice que es el 5% de la potencia instalada, viene a ser el 3 al 4% de la potencia instalada en bombeo. Fijaros, en aire comprimido 440 megavatios, es que no hay color. Cualquier otra tecnología en la época de esa transparencia que tiene unos 3 o 4 años, en un congreso del 2009-2010, que es que 2009 desde mi perspectiva hace 4 días, pero es que ha cambiado. La perspectiva en estos 2 últimos años ha cambiado enormemente. Intentaremos darnos cuenta de, fijaros, sulfuro batería, que tiene unas características de baja eficiencia, pero alta densidad energética. Fijaros dónde está. Bueno, centrales de bombeo en el mundo, 95 gigavatios de potencia instalada, ahí decía, esta es más antigua que la anterior, pero bueno, esos son los datos que yo tengo. Yo no quiero sacar datos que no estén con una referencia de dónde se han extraído, suelen ser datos de Red Eléctrica, del Ministerio de Industria, de ABB, de Siemens, y entonces, claro, hay veces que son datos antiguos, pero nos da una idea. Del 3, fíjate, potencia instalada del orden del 3 al 4% de la potencia eléctrica instalada se utiliza en bombeo. Aquí una gran planta de 1.060 megavatios, almacenamiento de energía durante 8 horas, 1.060 megavatios, 8 horas, rendimiento 80%. O sea, que es que un rendimiento de 80%, la eficiencia de un sistema subir, bajar en el producto, es impresionante. Que conste que hace unos 20 años el rendimiento era del 60-65%. Luego se está avanzando tecnológicamente, se está avanzando en todos los ámbitos del almacenamiento.
Aquí hay un salto de 570 metros. Centrales de bombeo en España, potencia total instalada de bombeo puro 2.500 megavatios y otros 2.500 de bombeo mixto. Total 4.800 megavatios. Recientemente instalados se han incrementado en 840 megavatios en La Muela y 460. Total 1.240 megavatios nuevos y se prevén incrementar 3.200 megavatios más. Se piensa que para el 2020 puede haber 8.100 megavatios. Y ahora reflexión, fijaos, ¿por qué saco esto cuando ya estoy convencido que habéis visto el bombeo? Por lo siguiente, pues como lo que se ha vendido es que como la energía eléctrica no se puede almacenar, la eólica, que se han instalado 22.000 o 23.000 megavatios de eólica en España, tenía que venir acompañada por gas. Por gas. Este ha sido el mensaje de todos los gobiernos, no socialistas, PP, no, todos. Todos. Entonces, como no había más remedio, la energía no se podía almacenar, pues no metieron ni un megavatio de bombeo, ni uno. Todo ha sido ciclo combinado. Y hoy tenemos 23.000 megavatios de eólica y 29.000 megavatios de ciclo combinado. Resultado, que hay eólica, hay mucho más viento de lo que se creía. Y entonces dicen, o cumples esto o te cierro centrales eólicas. ¿Para qué? Para rentabilizar las de ciclo combinado. Desde aquí, desde CIRCE, desde la Universidad de Zaragoza, CIRCE, nosotros en el Ministerio y en la Plataforma Nacional de Redes dijimos bombeo, a Red Eléctrica, Endesa, Iberdrola, bombeo. Y ahora se ha metido bombeo. Es decir, en el 2013, a finales. Cuando empezó la eólica dijimos, acompañar la eólica de bombeo, por favor. Hoy, la crisis energética y el déficit tarifario no existiría si se hubiera metido el bombeo. Porque el bombeo, sobre todo el puro, puede trabajar un montón de horas. Bueno, pues mira, ¿sabéis cuánto está trabajando el ciclo combinado durante el año 2013? Las centrales del ciclo combinado están paridas para trabajar un mínimo de 8.000 horas al año. Por debajo de 5.500, las centrales de ciclo combinado que compran el gas que utilizan comienzan a ser rentables, es decir, cubren gastos con 5.500 horas. En España han estado trabajando en el 2013 800 horas. La ruina. Ese es el déficit tarifario, por no haber puesto bombeo. Como la energía eléctrica no se puede almacenar, y hay posibilidades de bombeo, España es de los países que mayor cantidad de embalses tiene. Y no hay casi ninguno reversible. Por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido una política energética a resolver el problema con gas. Y resolver el problema con gas no ha sido una imaginación exclusivamente española, es europea. Y la Agencia Internacional de la Energía recomendó gas. Y entonces España se comprometió a poner gas hace ya 20 y tantos años, contratos de 40 años, que el mínimo consumo tenía que ser de 5.000 horas. Luego estamos pagando gas de 5.000 horas sin utilizar nada más que 800 horas. Y ahora me vienen que si el déficit tarifario. Pues el déficit tarifario es falta absoluta de conocimiento, de razonamiento y de sentido común de la política energética española. Sí, como aquí no estáis ningún político, sí. ¿O sí? No, ojalá. Lo que es una central pura de bombeo y mixta, bueno, yo no sé la diferencia, no hemos dado eso, ¿qué diferencias hay? La pura construye embalse superior específico para eso. Yo voy a hacer un embalse de tantos hectómetros cúbicos solo reservado para bombeo. Nosotros no solo propusimos utilizar los embalses y poner embalse asociado para bombeo puro, sino utilizar como embalse mixto los embalses actuales, que no se utiliza casi ninguno, muy poquitos. Ya con eso hubiera sido bastante. Es decir, que yo hago un embalse inferior
no muy grande, de forma que cuando tengo energía sobrante subo. Pero es que además todo eso está pensado para que la energía sobrante de las nucleares y de las otras que tenga por ahí, cuando me sobra porque no hay consumo o porque sobra eólica, porque hay demasiada eólica, inteligente, porque hoy la eólica es inteligente, la utilizo para subir agua. Y cuando la demanda sube, bajo el agua con una eficiencia del 80%. Pero bueno, yo a lo que voy es que nosotros lo que dijimos es que esos embalses mixtos y puros que había que hacer, la energía no la subiera con energía eléctrica de horas pico, en horas valle, etc., que la subiera con eólica. Que la subiera con eólica. De manera que, donde hay un embalse, que son siempre zonas altas, el embalse estuviera con asociado a un parque eólico solo para subir agua, no para enviar energía a la red, sino para subir agua y tener subida de agua con eólica directa y otra eólica para suministrar energía eólica inteligente. Bueno, el hecho es que todo eso no se llevó a cabo y ahora se ha inaugurado esta central de un incremento de 1.240 megavatios con un bombo y un platillo impresionante. Y bueno, es penoso. Y además, en un congreso internacional, nosotros, CIRCE, públicamente denunciamos la situación al presidente de Red Eléctrica y se llamó Andanas. ¿Vale? Bueno, pues este es el incremento de embalse de Moralets, que no vamos a parar, y estas son las previsiones de Red Eléctrica, que es de la Plataforma Nacional de Redes, de crecimiento al 2016. Fijaos el bombeo al 2016, esto es para el 2016, el 2011, que es el que estamos, es donde estamos, o sea, no va a haber incremento de bombeo ni siquiera para el 2016, lo que hemos dicho ahí era para el 2020. Bombeo puro sí que va a haber algo, pero fijaros que estamos hablando de estas zonas de megavatios. Carbón, poca variación, ciclos combinados van a seguir creciendo, pero fijaros, que estamos hablando, que estamos ahora en 29.000 megavatios en el 2011 y nos vamos a los, ¿qué es esto? 5, 10, a los 30.000 megavatios, o sea, se va a seguir subiendo de ciclo combinado, son las previsiones. Bueno, pues es la estrategia energética y a nosotros como científicos, investigadores y profesores lo que nos toca es explicar las cosas, pero no tenemos un botón para solucionar los problemas. Pero sí que son. Bueno, el aprovechamiento con eólica del bombeo marino, pues eso es una evidencia que no existe y son posibles. El bombeo entre instalaciones de canales subterráneos y tal, esto es algo que son posibilidades. Y ahora hablamos rápidamente del CAES. ¿Habéis dado el CAES? El aire comprimido. ¿Lo habéis dado? Bueno, tampoco vamos a ver aquí mucho. Se trata de que está supeditado a la existencia de cavernas subterráneas. Vamos a trabajar a 30, 40, 50 bares, con lo cual la impermeabilización y después el costo de comprimir pérdida de calentamiento. Si aprovechas ese calentamiento mejora el rendimiento, si no lo aprovechas has perdido energía y un porcentaje importante. Entonces tenemos instalaciones reales funcionando asociadas a subestaciones en el mundo y hay muchas. O sea, este es un sistema que aunque parezca eso, pero claro, esto es, fijaros, la gran envergadura del bombeo, que son construcciones faraónicas, la gran envergadura de los CAES, del sistema aire comprimido, y bueno, pero claro, ¿por qué? Porque está pensado para resolver problemas de sistemas centralizados, de sistemas de cientos de megavatios, cientos, miles de megavatios hora, gigavatios hora. Entonces, claro, estas soluciones, bueno, pues mejoran el sistema eléctrico, permiten utilizar más energías renovables, por lo tanto es un paso bueno, pero el paso que molesta enormemente son los almacenamientos pequeños distribuidos. El aire comprimido, fijaros que tenemos
subterráneos de 310.000 metros cúbicos, están trabajando 43-70 bars, generación 290 megavatios. Bueno, hay instalaciones reales funcionando en sitios concretos con suficiente experiencia para ver su rentabilidad y son rentables. Son rentables para los sistemas centralizados que hemos heredado de las anteriores generaciones. Aquí hay otros 320 megavatios. Aire comprimido de pequeña escala, al tanto, porque ya pasamos a sistemas distribuidos. Bueno, pues están vendiendo armarios en los cuales almacenamos el aire y con el compresor, con el tal, bueno, que sepamos que están en el mercado, que sepamos que se puede disponer de ello. Esto se ha publicado hace poco. Entonces es un hidroneumático, en el cual cuando yo tengo viento solar, fotovoltaica, comprimo y cuando me hace falta descomprimo y arrastra la turbina, una turbina reversible. Bueno, pues como está trabajando con agua, pues son sistemas robustos, relativamente baratos, y es una cuestión que se está llevando a cabo. Y bueno, pues que en lugares donde no haya otros medios, pues puede ser útil. Volantes de inercia, lo habéis dado, ¿no? Se ha entrado en mayor profundidad, ¿no? Porque aquí hay un grupo de trabajo en volantes de inercia, en el CIRCE. ¿Lo habéis visto? Bueno, En profundidad. Bueno, es que tampoco lo estamos viendo, es que no hay tiempo. No hay tiempo. Es que yo quisiera dar en profundidad precisamente el tercio final, que es verdaderamente lo que no se explica por ahí porque es muy reciente. Entonces el volante de inercia, pues hay que tener en cuenta que tiene su reacción rápida, su eficiencia elevada, pero claro, es un sistema mecánico que la evolución tecnológica ha sido que pueda trabajar a muchas revoluciones, 30, 40.000, 60.000, 100.000 revoluciones. ¿Cómo puede trabajar a esas revoluciones? En vacío, en atmósferas de vacío. Y segundo, ¿y los rodamientos? Pues tienen que ser rodamientos en levitación, el sistema está en levitación. Bueno, pues esto se desarrolla, ¿por qué? Porque se necesita. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que le peco, lo cargo, lo lanzo y después cuando lo tengo ahí dando vueltas, con muy poca pérdida, y lo tengo dando vueltas durante horas, o quizá durante días, no sé, luego veremos a ver dónde está ubicado, y ahora le digo, venga, suelta, ¡pumba! Le pega un tacazo y suelto en la red, y para sistemas rápidos se está utilizando, pero no solamente para la red, es que hubo una época, sobre todo en Canadá, con vehículos eléctricos con volantes de inercia, para aprovechar las frenadas, la energía de las frenadas, autobuses, trenes. Y aquí en CAF, cuando se empezó a hablar del tranvía eléctrico de Zaragoza, de Sevilla y demás, pues estuvimos en el CIRCE con ellos discutiendo cuál era el mejor método. Y claro, nosotros nos fuimos a los supercondensadores y baterías de litio, lógicamente, la volante de inercia, pero qué monstruosidad. ¿Por qué vamos a ir a un sistema mecánico que además... Bueno, pues entonces para ese momento, cuando estaban las conversaciones, había verdaderas flotas de coches con volantes de inercia en determinadas partes del mundo, autobuses y demás, y los ponían de ejemplo. Bueno, pues se ha abandonado. Los que estaban ya están, pero esa industria se ha ralentizado y está desapareciendo porque han sido superados por los supercondensadores y las baterías poliméricas de litio. Este diagrama pues, nos va a hablar un poquito de cómo ha evolucionado. Fijaros, baterías de alta temperatura, que ahora veremos porque aún no nos hemos metido, pero para ver dónde está el flywheel, baterías de flujio, níquel miodio, etc. Flywheel está el valor actual 150 vatios hora kilo, y el límite teórico con las tecnologías actuales que se piensa con levitación y demás es los 500 vatios hora kilo. Un sistema de almacenamiento de 500 vatios hora kilo es impresionante. Pero ¿qué ocurre? Pues que aparece el ion litio, que nos va
ya estamos en los 350 vatios hora al kilo, con el límite teórico muy por encima, y se nos dispara, se nos desmadra con las baterías y se nos va de esquema. Litio-aire, o sea, nos vamos a las densidades del petróleo, energéticas del petróleo y sistemas de almacenamiento. Eso es lo que veremos. Superconductoras, eso sí que son instantáneas, son microsegundos. Todo lo que estamos diciendo asociado a una electrónica de potencia muy evolucionada, de primer nivel. Y aquí tenemos el almacenamiento de energía, y ahora hablamos del que verdaderamente ha sido la revolución y está siendo la revolución. La electroquímica y la electrostática, que se están uniendo. No sé cómo vamos de tiempo. Como habéis hecho un descanso demasiado largo, pues no vamos a hacer descanso, lógicamente. Bueno, es que si me siento, me voy a mantener, a ver, vamos a ir un poquito rápidos. Bueno, esto es simplemente el ánodo cátodo de las baterías, serían las armaduras positivas de los sistemas eléctricos. Pensad que el supercondensador de la batería es en continua, por lo tanto podemos hablar de positivo o negativo en alterna, ¿no? Y todos los desarrollos han sido en continua, y están siendo. O sea, almacenar energía electrostática en alterna, ese es otro mundo, ¿eh? Ya transformaremos la continua en alterna si hace falta, que no tendría que hacer falta. Entonces las baterías, grandes instalaciones de megavatios, las primeras baterías que salen con unas impresionantes instalaciones de, fíjate, 13.760 celdas, 1.300 toneladas, baterías SAF, ABB, bueno, esto se emplea constantemente, están proliferando las de níquel, esa anterior son de plomo, que requiere un mantenimiento, una vigilancia, un cambio del electrolito, que si agua destilada, es constante. El níquel-cadmio ya tiene mucho menos mantenimiento, desplazan y tienen mayor densidad energética que las otras, mayor duración. El níquel hidruro metálico, ahora vamos rápido, estas son unas baterías que empezaron ya a meterse en los automóviles eléctricos modernos, ¿eh? El Prius, ya de hace 7, 8 años, ya llevaba níquel miodio, aún no había salido comercialmente el litio, y ya nos vamos a densidades energéticas de 30, 40 vatios hora kilo que teníamos hasta entonces, a 80 vatios hora kilo, por eso ya empieza a meterse en vehículos eléctricos. Batería de níquel hidruro, esta es la batería del compacta que llevan los vehículos. Baterías de alta temperatura, aquí hay un salto tecnológico importante en cuanto a prestaciones. Estamos hablando de baterías que trabajan en sal fundida de sodio, pero trabajan a alta temperatura, con lo cual la eficiencia se tiene que mantener, sin estar funcionando, tengo que mantener con resistencias o con otros sistemas exteriores una alimentación de calor para que la sal permanezca fundida. Bueno, pues es un salto tecnológico importante, pero como muchas cosas ocurren, casi todas, o yo creo que todas son una parte de una escalera que ya viene de muy lejos. Por ejemplo, las baterías de sal fundida las utilizaba Hitler, las utilizaban en los misiles, que ahora les llamamos misiles, antes no sé cómo les llamábamos, que lanzaban desde Berlín a Londres, baterías de sal fundida de unas prestaciones impresionantes. Bueno, pero ahora se ha bajado la temperatura, que ellas trabajaban a 700, 800 grados, y ahora se están trabajando a 350 grados, y también se utilizan en vehículos eléctricos, que son las que llamábamos baterías NAS, que aquí no sale, las baterías Zebra. Las baterías Zebra de automóviles eléctricos, pues se conocían, se hicieron famosas, todo eso se ha superado, y entonces tenemos grandes instalaciones con baterías NAS que te las vende ABB, te las venden múltiples empresas asociadas a parques eólicos, a subestaciones, y todo eso está en marcha. Baterías NAS, mira, la batería Zebra. Batería Zebra de sales fundidas, 90 vatios hora kilo, 3.000 ciclos, 359 grados, entre 270 y 359. Esa era la batería para un vehículo eléctrico. Baterías de flujo, muy utilizadas hoy.
Las baterías de flujo, se han metido todo el mundo a investigar en baterías de flujo asociadas a parques eólicos y a subestaciones. ¿Qué ventaja puede tener? Pues el almacenamiento. Yo tengo una célula electrolítica y cuando me sobra energía voy haciendo circular el electrolito y lo voy ionizando y empiezo a llenar depósitos. Y cuando me falta energía, ese ion lo descargo por la célula electrolítica y saco energía. Luego entonces la ventaja de las baterías de flujo es que yo trabajo con un flujo claro, necesito sistemas energéticos auxiliares para hacer circular el fluido, los electrones, ¿eh? Y entonces hay cargo-descargo y voy trabajando. ¿Qué resulta? Pues que la ventaja es que yo puedo tener naves llenas de botellas cargadas, con lo cual puedo almacenar una gran cantidad de energía, pero es una pila una batería eléctrica de una eficiencia convencional. Es decir, nos vamos a una densidad energética convencional. Es decir, nos vamos a sistemas de 30, 40, 50 vatios hora kilo. Con lo cual, pensar en baterías de flujo para un automóvil eléctrico o para una casa es inviable. Pero para una subestación que está allá en el monte o en las afueras de una ciudad, que no tengo problemas de espacio, pues está siendo utilizado con mentalidad centralizada. También viene de muy atrás, de 1954, el Zeppelin iba con baterías de flujo. Baterías de flujo transportables para resolver problemas puntuales en determinados lugares. Seguimos con las baterías de flujo. Instalaciones reales, en las cuales, fijaros, aquí tenemos instalado por ABB 18 megavas, 18,25 megavas, 120 megavatios hora, ya le manda narices, ¿eh? Y como siempre, asociada a una electrónica de potencia avanzada, ¿eh? Siempre la electrónica de potencia, sobre todo porque todo está en alterna. Si yo estuviera trabajando solo en continua, aquí me iría el troceador de continua y se acabó, y todo lo demás me lo cargo, hasta los trafos, y los armónicos, etcétera, etcétera. O sea, es que a mí, con los filtros, es que el tema de la alterna es un hándicap importante que poco a poco se va transformando. Aquí tenemos instalaciones reales, y bueno, aquí una batería de flujo asociada a un parque eólico, el esquema, ¿eh? Hay algún vehículo con batería de flujo. ¿Qué pasa? Pues que lo que hacen es sacar la cubeta del electrolito y te ponen una cubeta de electrolito en la estación de servicio, en el autobús o lo que sea. Porque tiene su sentido. Y de hecho hay autobuses, que no sé si estará aquí, no está aquí, pero hay autobuses que están funcionando en algunas ciudades con baterías de flujo. Pero la batería, el depósito cargado ya, ionizado, está en la estación, en el garaje. Y entonces se acerca el autobús, plum, plum, pum, pum, nueva batería, a circular. Baterías de un litio, nanotitanato, y ahora vamos a ir un poquito el litio. Lo primero que ocurre en la irrupción del tema de batería electrolítica es el litio. En 1990, del 85 al 90, salen las primeras baterías de litio. ¿Qué pasa con el litio? Bueno, pues ya lo vemos, el litio tiene un electrón en la capa externa y es muy activo. Es muy activo. Es metal, o sea, puedo construir un electrodo, no puedo construir un electrodo de hidrógeno, pero sí puedo construir un electrodo de litio. Y es el metal más activo que existe en la naturaleza. Pierde con muy poquita energía el electrón y se ioniza. Eso me da lugar a la aplicación inmediata, que por cierto son descubrimientos prácticos, muchos de ellos por confusiones, en las cuales se dice, este material, cómo funciona y por qué. Y entonces el litio tiene esa particularidad, tiene un electrón exterior que lo pierde fácilmente. ¿Qué le pasa con el litio? Bueno, pues aquí tenemos la electronegatividad. Fijaros, la energía en electronvolts del litio es que es bajísima.
poquitos hay a su nivel. ¿Le cuesta mucho más perder un electrón, el doble o el triple, o este es logarítmico? No, 10, 20, al hidrógeno, al helio, es muchísimo más estable que el litio. Entonces, cuando el litio pierde el electrón, el radio atómico disminuye extraordinariamente. ¿Y esto por qué me interesa? Porque este es el inicio de la revolución de las baterías y el inicio de la revolución del escenario energético mundial. ¿Por qué? Pues porque el tamaño son entre 10 y 9, 10 elevado a menos 9 metros, es decir, 1 nanómetro. Pero cuando pierde el electrón, que queda ionizado positivamente porque ha perdido el electrón, son 0,68 angstroms. Disminuye de angstrom 10 a 10, de 10 elevado a menos 10 a 0,68. Es un radioatómico pequeñísimo, mucho más pequeño que cualquier otro utilizable como electrón. Se junta con que la energía que necesita para perder ese electrón es bajísima y entonces es el elemento ideal para producir unos electrodos y unos electrolitos con litio que sean capaces de intercalarse en las estructuras micro, macro y nanoporosas del carbono activado y del grafito. Este es el golpetazo. Entonces resulta que yo pongo litio y carbono activado. El litio ya se estaba viendo que si su electronegatividad, pero no se sabía cómo utilizarlo y cómo aprovecharlo. Pero por casualidad, a un investigador joven, es decir, a un pobrecillo becario, se confundió y resulta que metió una barra de grafito en una batería cuyo electrolito era una sal de litio. Y se le iban los amperios, los voltios, o sea, se le iba, no lo entendía por qué. Llamó, empezaron a averiguar y resultaba esto, pues que el electrodo que había metido estaba aquí y el tamaño de los orificios entraba el átomo de litio y en el momento en que entra dentro, sin saberse qué estaba ocurriendo, hoy sí se sabe, cuando los átomos de litio entran con el carbón con un potencial determinado en la zona del macroporo, microporo y nanoporo, cuando ya supera el tamaño de los correspondientes nanómetros, estábamos hablando de 0,68 angstrom, los fenómenos que ocurren aquí son fenómenos cuánticos. Son partículas correspondientes a la dualidad materia y onda. Y entonces tenemos transferencias energéticas, masa-energía, efecto túnel, acoplamientos electrostáticos y acoplamientos de oxidación-reducción, pero por efecto túnel, no por el efecto de que yo te quito y yo te pongo. Y entonces, pues entramos en otro mundo, entramos en el mundo de la física cuántica. Esto está ocurriendo allí y entonces resulta que la capacidad energética se dispara y si estábamos en los 30, 40, 50 vatios hora kilo, pues resulta que nos vamos a los 100, 200, 300, 400. Multiplicamos por 10 la capacidad de ensayo de laboratorio. Otra cosa es qué ocurre después con el producto fabricado en serie. Pero el ensayo de laboratorio fue sorprendente. Todo el mundo ahí, creo que era General Eléctrica, el que dio con esa casualidad. Claro, las casualidades se encuentran a base de miles de experimentos y de experiencias y de preguntarte por qué está ocurriendo eso. No aparecen así de golpe. Bueno, pues nos encontramos que ese grafito, carbón activado, que está compuesto de grafito,
pues nos presenta, si se hace adecuadamente, llega a alcanzar 3.000 metros cuadrados por gramo. Por gramo. En un gramo de producto, 3.000 metros cuadrados de contacto con el fluido que les rodea. Claro, hace falta que los átomos de ese fluido sean capaces de meterse dentro de sus intersticios, o sea, sean de pequeño tamaño, como le pasa al litio, como le pasa al hidrógeno, como le pasa al helio, pero hay otro tipo de átomos que no pueden entrar ahí. Pero en eso sí, y ahí es donde se dan las transferencias de fenómenos cuánticos. Entonces, el ion litio, las primeras baterías de 1990, hace 4 días, a vosotros 20 años es mucho, para mí no. Entonces, ¿qué pasaba? Que con electrodos de litio y soluto, es decir, electrolito también con litio, con esa reactividad tan importante, se formaban detritus, se formaban partículas neutras que se apelotonaban en los electrodos y se producía un desarrollo en cadena y explotaban, alguna explotaba. Y de hecho hay fotografías de un teléfono con el tío le ha volado la oreja y un automóvil con baterías de litio. Bien, eso fue con los electrodos de litio, litio metálico, pero me he adelantado en la secuencia porque me he dado cuenta ahora, pero al meter el elemento carbonoso de grafito es cuando se estabilizó el sistema, ya no volvieron a aparecer las problemáticas de desarrollo en cadena y se hacía la transferencia de una forma limpia y es las baterías de ion litio que hoy invaden el mercado. Tenemos las baterías de ion litio que nos vamos a 160 vatios hora kilo, pensad que estábamos en 30-40 vatios hora kilo, comerciales en la calle, de las que tenemos nosotros en Circe para los vehículos que tenemos por ahí, 160 vatios hora kilo, y ya con esto se desarrollan instalaciones de grandes dimensiones con ion litio, se sacan los vehículos eléctricos y ahora voy a ir un poquito rápido. Pero claro, se abre un mundo. ¿Qué mundo? El de los materiales nanoestructurados. Oye, ¿qué pasa con los poros, las transferencias energéticas? ¿Y si en lugar de litio vamos haciendo materiales nanoestructurados? Entonces, claro, se echa mano a la física cuántica para comprender los fenómenos, la nanotecnología para dominar la estructura del átomo y molecular de los materiales, y resulta que, bueno, pues ya se empieza a utilizar nanotubos de carbono, fullerenos y diferentes tipos de materiales, que también se estructuran de forma que se obtengan los microporos y los nanoporos. Entonces sale en las baterías de nanotitanato, y sale unas baterías para vehículos eléctricos que tienen una gran aplicación por la empresa Altair, y bueno, pues son materiales nanoestructurados con unas prestaciones que superan en cuanto a potencia y rapidez de respuesta a las baterías de ion litio. Y para un automóvil eléctrico yo necesito rapidez de respuesta. Así que como las baterías clásicas de ion litio necesitaban o se les ponían supercondensadores asociados para darle la característica de rapidez de respuesta, las de nanotitanato eran más rápidas y duraban más tiempo. Altair Nano, las baterías de ion litio, aquí tenemos la infraestructura del grafito, y el grafito empezamos a enterarnos, bueno, los de fuera, porque los de dentro ya lo sabían de hacía tiempo, pues que el grafito son capas de grafeno. Pero en esa época aún no estaba descubierto el grafeno, no se había aislado. Los premios Nobel que había habido eran nanotubos y fullerenos, pero aún faltaba el descubrimiento y el aislamiento de la capa de grafeno, que es en lo que estamos ahora. Entonces, del grafito a los nanotubos, de los nanotubos a los fullerenos, y resulta que después nos enteramos de que es que todo es grafeno. Y el grafeno son redes de átomos de carbono que están trabajando con parte de su nube electrónica de posicionamiento sp2 para engancharse con el átomo electrónico vecino. Si se enganchan 3 o 4 forman el diamante, pero si se enganchan 2 forman el grafeno. Entonces,
después de tener el descubrimiento de nanotubos y fullerenos, estos componentes se comportan ya como partículas cuánticas. Es decir, se comportan exactamente igual que el fotón, que tiene su comportamiento como masa y como onda. Entonces, si lanzamos y hacemos el experimento de difracción óptica y lanzamos fullerenos, igual que si fueran rayos láser contra la rendija, se forman a la salida todas las ondulaciones y la difracción de un sistema óptico. Y eso está ocurriendo con todas las partículas subatómicas, en las cuales la componente energética junto con la masa está siendo de mayor o menor proporción. ¿Qué pasa? Pues que entramos al grafeno y se está viendo que todo lo que se había descubierto en ese momento son láminas de grafeno que se presentan o bien enrolladas o bien en forma de, que son los nanotubos, los anidamientos, y además somos capaces de fabricar estos elementos. Ahora fijaos un electrodo que en lugar de ser de carbón activado, capas de grafito, pues es de nanotubos, pues se nos disparan las posibilidades. Y aparece ya recientemente el mundo del grafeno, que impacta por segunda oleada las baterías de ion litio. Primero el litio pasa a ion litio y después del ion litio pasamos a grafeno. Grafeno, que son láminas monoatómicas y que cambia el mundo de las baterías que aún no están, que empiezan a estar ahora a nivel de mercado. ¿Qué pasa con la capa monoatómica de grafeno? Pues este es el carbono, está entrelazado, y alrededor suyo, como es monoatómica, está la nube de electrones activos. Están bueno, que si es conductor, si es semiconductor, si está, y cualquier cosa que se acerque entra dentro de un campo de actividad electrónica que ocurren una serie de fenómenos asombrosos, como por ejemplo, si habéis oído el experimento de Higgs, del bosón de Higgs de los hadrones, con el gran colisionador de hadrones, en los cuales se pudo demostrar la transferencia masa-energía a la partícula de Dios, que donde solo había energía aparecía masa, aparecía materia, pues se está produciendo en el entorno del grafeno, sobre todo en los bordes, que es donde mayor actividad electrónica hay. Y ahí resulta que partículas subatómicas con masa pasan a ser completamente energéticas, partículas que aparecen en un lado de la capa, se acercan, desaparecen y aparecen instantáneamente en el otro lado, efecto túnel, y aparecen superando la barrera. Y entonces, cuando resulta que esta capa no la puede atravesar ni el helio la puede atravesar, sin embargo, aparece transferencia de energía masa más energía. ¿Esto qué pasa? Pues que el sistema, las baterías, el sistema de almacenamiento de energía, las células fotovoltaicas, de repente aparece otro mundo. O sea, ¿qué pasa ahora si yo en un tubo, en un nanotubo de grafeno, meto por el agujerito un fotón? ¡Joder! Pues hay una transferencia hasta tal punto que en mediciones de ensayo resulta que la eficiencia energética de la transformación de un fotón en energía eléctrica es superior al 100%. O sea que el análisis convencional de los algoritmos que tenemos, de un fotón sale un hueco y un electrón, positivo o negativo, y lo captamos, y hay tantos electron volts. Pues resulta que metiendo en un nanotubo salen más. ¿Cómo puede ser? Precisamente por esa transferencia masa-masa energía y resonancia que ocurre internamente. Yo lo explico, como soy capaz de explicarlo, seguro, eso es así, pero la explicación seguro que un especialista lo diría de otra forma, mucho más realista, pero difícilmente de comprender. Bueno, pues entonces en ese mundo estamos, la transformación masa-energía, el comportamiento dual, masa-energía, y en esa escalada estamos ahora. ¿En qué nos supone? Bueno, pues que el grafeno, que podemos manejarlo, si ponemos dos capas,
el hecho de que las capas estén cruzadas, el comportamiento electrónico es diferente, aplicación a fotovoltaica y aplicación a semiconductores de electrónica potencia. Si ponemos 3, también es diferente, pero una capa que tenga el borde en, ¿cómo se llama?, armchair, en el asiento, en los brazos del asiento, o que los tenga en zigzag, que tenga en armchair, resulta que su comportamiento electrónico también es diferente. Bueno, pues se está aprendiendo y se está aplicando. Eso es lo importante. Con los fullerenos, se acerca un fullereno, lo atrapa, desaparece y luego vuelve a aparecer su comportamiento dual, en la función del efecto túnel. Entonces nos encontramos con que yo ahora cojo una batería de ion litio, le espolvoreo fullerenos, nanotubos, lo espolvoreo y me incrementa la capacidad energética y me incrementa la duración. Resulta que en esa reacción interna, al aplicar la diferencia potencial en carga y en descarga, se van acumulando nanotubos a los electrodos y resulta que incrementa su actividad, su rapidez de respuesta, su transferencia, la incrementa e incrementa la ciclabilidad, el número de ciclos, el número de duración. Y en eso estamos. Y en el CIRCE estamos intentando y nos están colaborar con los fabricantes de grafeno para hacer los ensayos en todo este tema. Bien, con los materiales nanoestructurados, el litio y todos estos avances, pues resulta pues, que se descubre que el litio sulfuro tiene una densidad energética específica de 2,5 kilovatios hora kilo. Que hoy estamos, en el ion litio tenía 580 vatios hora kilo teórica, ideal, pero con el litio sulfuro 2500, 2 kilovatios y medio por kilo. Cuando resulta que los coches que tenemos ahí funcionando son 120, 140, 160 vatios hora. Y estamos hablando de, bueno, se nos dispara. Litio en sulfuro baterías, hay una empresa, Envía, que está hablando de 2600 vatios hora kilo. Evolución del electrolito, resulta que el electrolito deja ser líquido, pasa a gel, y ahora estamos en el electrolito polimérico, es decir, sólido, flexible y textil, con lo cual nos vamos a la generación de baterías flexibles. Hoy tenemos en el mercado baterías de 250 a 300 vatios hora kilo poliméricas, que son las que lleva el Tesla Roadster. 260, 270 vatios hora kilo, 300 es el punto crítico para que un vehículo con baterías tenga la misma autonomía de un vehículo de combustión con el depósito lleno. Luego, esa fase ya la hemos alcanzado y ahora entra la fase de la superación, hibridación, esto es de los electrolitos, pasamos a los electrolitos poliméricos y entonces resulta pues, que ya los electrodos son orgánicos. Los electrolitos son orgánicos, plásticos, y entonces fabricamos baterías FOAM, con textiles, y ahora resulta que están vendiendo productos para que en impresoras 3D te fabriques tu batería en casa. Volvo ha sacado un artículo diciendo que su vehículo eléctrico, la batería será ese material de FOAM que se lleva entre la parte exterior de la puerta, de las puertas y el interior donde tocamos. Ese interior estará forrado, que serán las baterías. Lo ha dicho Volvo. Entonces, estamos en un proceso de cambio total y absoluto. Y bueno, pues están vendiendo baterías de ion litio, hay instalaciones importantes, ya se están proliferando y están superando a las de flujo. Con lo cual estamos en un proceso de cambio total y aún comienza a entrarse en las baterías metal-aire, que se nos va al traste todo lo anterior. Las baterías de metal-aire, aquí estábamos con el ion litio, nos llegamos a la de litio-aire que tiene anunciada IBM es de 5 kilovatios hora kilo. Las de zinc-aire que tiene anunciada SAF, creo que son 700-800 vatios hora kilo, las prácticas, porque la ideal puede llegar a más.
Y bueno, pues con el metal-aire ya todas nuestras perspectivas de futuro pues quedan superadas. Entonces, el hecho de que se considere que la energía eléctrica no se puede almacenar con sistemas robustos, fiables y tal, pues es solamente una cuestión de acuerdo, político, comercial, económico, acuerdo, no es una cuestión tecnológica. ¿Cómo vamos de tiempo? Se ha ido a toda prisa. Joder. Venga, a ver qué nos queda. Se nos echan encima una etapa, fijaros, de 5, 6, 7 kilovatios hora kilo. Es decir, que con una batería de 20 kilos, que me la voy a poder llevar yo en la maleta, voy a tener yo una autonomía. El Tesla, que en ciudad tiene 700 kilómetros de autonomía, son 80, 100 kilovatios hora. 100 kilovatios hora a 8 kilovatios hora kilo. Si yo necesito, pues con 100 kilos, no, con 8 por 5, 40, con 5 kilos serían 40 kilovatios hora, 5 kilos, 10 kilos, 80 kilovatios hora. O sea que con 12 kilos yo tengo una autonomía de 740 kilómetros. Pero si le meto 24 kilos, es que, vamos, cuando resulta que yo tenía que ir para ir de aquí a Madrid con un tráiler lleno de baterías de plomo o de níquel cadmio. No está, pero está en los laboratorios y se está avanzando. La General Motors, Siemens, ABB, IBM, todo el mundo está metido en este negocio a nivel privado. Y yo aquí lo que saco son informaciones publicadas por determinados, que exponen en determinados congresos. Pero es que nos llega otra encima, ya es la última, estos últimos minutos. Los ultracondensadores. Paralelamente a esos electrodos nanoestructurados de alta densidad de poros, microporos, nanoporos, de esa característica de redox estático, es decir, que la ionización no es una molécula o un ion ionizado que se traslada hasta el otro electrodo, sino que se ioniza un átomo de un polímero que por inducción ioniza al anterior y al siguiente y pasa al otro lado el ion sin moverse del sitio, es decir, estático, con duraciones de ciclos interminables. Pues resulta que, por otro lado, los ultracondensadores, en lugar de utilizar armaduras de zinc, de aluminio y tal, utilizan grafeno. Esta es una armadura de un supercondensador, en la cual tenemos capas de grafeno unidos por nanotubos. Supercapacitors. Bueno, pues entonces nos encontramos con sistemas de 3.000 faradios, 6.000 faradios, con una concepción que cada vez se parece más a una batería polimérica, donde ahí están una pseudo transformación redox, pero que no llega a ser tal como la pensamos, y aquí hay un acoplamiento electrostático, pero también hay un electrolito que están metiendo en los supercondensadores, tiene una componente electrostática y una componente electrolítica. Mientras que las baterías tienen una componente electrolítica y un acompañamiento electrostático dentro internamente en los microporos y en los nanoporos. Luego resulta que ambos fenómenos se están uniendo y hoy de momento el parecido entre baterías y ultracondensadores cada vez es mayor y hoy en estos momentos resulta que están anunciando capacitors, ultracapacitors, que están invadiendo el terreno de las baterías. Y baterías que están invadiendo el terreno de las células fuel cells, que era exclusivo para grandes almacenamientos de muchísimo tiempo. Y bueno, pues entonces es que se nos desmadra las prestaciones y por supuesto las aplicaciones. Aquí tenemos autobuses con supercondensadores, están invadiendo el mercado. Es absurdo que en Zaragoza
nos creamos de las ciudades modernas porque tenemos tranvías eléctricos que resulta que necesitan catenarios y raíles, cuando la autonomía se puede alcanzar perfectamente con los elementos que hay hoy disponibles. Y bueno, lo que pasa es que elementos que hay disponibles tecnológicamente. Por ejemplo, yo tengo que decir una puñetera realidad. Tesla ha abierto ahora una planta que fabrica 500.000 vehículos año. Es ya 3 años seguidos el coche del año. En Europa acaba de entrar, por Noruega. Creo que ha sido Noruega o Holanda, no lo sé. Y a los 3 meses ya era el coche más vendido del país. Triplica la autonomía de los demás coches, el Tesla Roadster. Y los precios es completamente competitivos. Entonces, yo he cogido el catálogo de un Tesla Roadster de 40 kilovatios hora, es decir, la autonomía de 200 kilómetros, y un Tesla de 80 kilovatios hora. Es el mismo vehículo, uno con el doble de batería que el otro. Entonces he calculado, con la diferencia de precio, cuánto cuesta la batería, el kilovatio hora. Y me sale creo que son $130 el kilovatio hora. Joder, inmediatamente las baterías son de Panasonic, 260 vatios hora kilo. Llamamos a Panasonic, oye, que queremos 30 kilos de batería, 30 kilovatios hora. Bueno, pues si a Tesla le cobraba a 140, $160 el kilovatio hora, a nosotros nos cobraba $3.800, $5.000 el kilovatio hora. Luego estás pillado. O sea, estamos metidos en un mercado cautivo, porque su precio no son $3.000, los precios son comerciales. Esto es una realidad, y el que crea que estamos metidos en una conspiración mundial y tal, esto siempre ha sido una realidad. Yo he tenido que vivir y sufrir esto en mi propia empresa, cuando estábamos en las tecnologías de la automatización. Una barrera optoelectrónica de Texas Instruments en España me costaba, emisor-receptor, 1.800 pesetas, pero Italia, que era un país apoyado por Estados Unidos, lo mismo me costaba 120 pesetas. Solución, me cogí el coche y me fui a comprar 6.000 barreras ópticas de 120 pesetas y después hice la instalación aquí con las Texas Instruments vendidas en Italia. Esto es una realidad. Estamos metidos en un mercado mundial cautivo, organizado y estructurado. Y entonces la tecnología y la aplicación evolucionará en la medida que esa organización político-económica tal permita que se evolucione. Bueno, aquí tenemos los condensadores de este autobús, que son de ese estilo, de Maxwell, y aún nos queda la última y ya cerramos. Hemos visto los ultracondensadores. Los ultracondensadores es una tecnología que está basada en incrementar la superficie de las armaduras. Si yo tengo un sistema de 3.000 metros cuadrados por gramo, voy a tener un ultracondensador, porque ahí dentro le voy a meter componente electrostática y componente electrolítica y me dan los ultracondensadores. A base de incrementar capacidad. Donde yo antes tenía 4.000 microfaradios, ahora tengo 4.000 faradios, 1.000.000 de veces más de capacidad, y la energía es un medio de CV cuadrado. Pero es que hay otra línea de desarrollo importante que hay que tener en cuenta, y es que con los polímeros, de la misma forma que se está haciendo polímeros conductores, se está haciendo polímeros de lo que llaman de constante dieléctrica, decenas de miles de veces superior a lo que conocemos. Es decir, que un dieléctrico, que en lugar de ser de 3 décimas de espesor, puede tener un espesor de 1.000.000 de veces menor para tener el mismo aislamiento, ¿qué ocurre? Pues primero, disminuye la distancia cuadráticamente, y segundo, al aumentar el aislamiento, que esta es la técnica que se sigue ahora, incrementar la tensión. Si la energía almacenada es
proporcional al cuadrado de la tensión, de pasar de 3 voltios o 4,7 voltios que trabajan estos a 3000 voltios, nos vamos a una capacidad de almacenamiento de 1 millón de veces mayor por evolución del dieléctrico, ¿de acuerdo? Y entonces nos vamos a los nanocapacitors, Giant Dielectric, provocando dieléctricos con atmósferas enrarecidas, en este caso son alúmina, óxido de aluminio sobre superficies que tiene una capacidad, o sea, una constante impresionante. Entonces nos fuimos a los hipercondensadores de 3000 voltios cuya capacidad de almacenamiento es proporcional al cuadrado de la tensión. Y esta es ya la última. Y ya, si es la hora, lo dejamos porque hablar del hidrógeno, ya habrán hablado del hidrógeno, ¿no? ¿Se han hablado? No, porque este año no hay una parte. ¿Eh? Este año no hay un módulo de hidrógeno. Pues, bueno, pues el círculo del hidrógeno, pues ya sabéis, el problema del hidrógeno es que no aparece en estado natural. Yo no tengo minas de grafito o no puedo hacer carbón vegetal para poder extraer, es que tengo que hacer una producción de hidrógeno o bien partiendo de gas o bien por electrólisis. Y ese proceso ya es de baja eficiencia. Y después, una vez obtenido el hidrógeno, tengo que pasarlo por una célula de combustible que tiene una eficiencia óptima del 50-55%, con lo cual el proceso es de baja eficiencia. Voy a ir rápido porque ya acabamos, y entonces lo que nos encontramos es que es un proceso complejo, no tiene absolutamente nada que ver con las baterías, que es directo, produzco energía fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, la almaceno, y con una eficiencia del 95-98% puedo obtener la energía. Mientras que el hidrógeno es imposible que yo baje de un orden del 30-35% de eficiencia, con lo cual no hay color para las aplicaciones mayoritarias, ¿eh? Aquí están las eficiencias, entonces estamos hablando de eficiencias bajísimas. Y comparando, por ejemplo, si yo parto de una eólica para aprovechamiento de las renovables y voy a través de baterías, pues yo tengo una utilización de energía eléctrica con el 93% de eficiencia, mientras que si voy por la vía del hidrógeno, voy con una eficiencia óptima máxima del orden del 40%. Luego no hay color, no hay color, ¿eh? No hay color en cuanto a eficiencia. Eso no quiere decir que para determinadas aplicaciones el hidrógeno tenga su vida y su salida, pero desde luego para lo que es un vehículo eléctrico, con la evolución que han tenido los supercondensadores y las baterías, pues no hay color. Chicos, no sé si da tiempo de... Os podéis preguntar por mí lo que queráis, son las 8 y 2 minutos. ¿Queréis preguntar? He ido a toda pastilla, pero el tema, como veis, es de mucha miga. ¿Preguntas? ¿Curiosidades? ¿Es económicamente rentable? Realmente. Mira, vamos a ver, todo lo que hemos estado hablando, todo lo que yo he estado hablando depende del precio en mercado. Y el precio en mercado hoy, primero, el precio en mercado hoy es el convenido, porque si vamos a ver de qué están formadas, tiene que ser mucho más barata estas baterías que las de plomo ácido, mucho más, por sus componentes y por su densidad. O sea, yo un producto, si me pesa 10 kilos y el otro para hacer lo mismo me pesa medio kilo, y además está construido con materiales asequibles y tal, pues, ¿por qué me cuesta este 100 veces más que el otro? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estamos en un proceso evolutivo. Y este proceso evolutivo, quien va a romper y quien va a acelerar su aplicación son las propias compañías eléctricas interesadas en su aplicación, porque están impulsando las tecnologías. Las compañías eléctricas quieren vehículo eléctrico, porque no viven del petróleo, viven de la electricidad. Y están impulsando el vehículo eléctrico. Y el vehículo eléctrico está impulsando las baterías y los supercondensadores. Y ellos mismos, para rentabilizar sus infraestructuras, están empezando ya a utilizar el litio y los carbones activados y los supercondensadores, que son más baratos que el flywheel y que el CAES por su eficiencia, por su ocupación, y lo están utilizando. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo están moviendo, pero lo mueven ellos.
Y cuando yo llame a Panasonic y me diga que la batería cuesta no $160, pero si a mí me dice que cuesta $500, yo le voy a comprar un montón. Entonces, esto está ahora en un proceso evolutivo, pero es que lo que no podemos pensar es que cuando había una evolución tecnológica en el mundo, tardaba décadas en generalizarse, décadas, generaciones. Hoy están ocurriendo cambios drásticos en 2, 3, 4 años. O sea, nunca había ocurrido la rapidez de... Hace 2 años yo no encontraba baterías de litio en una subestación, hoy sí. Hoy sí. ¿Por qué? Porque están viendo que es que les interesa. Y después hay otro elemento motor, y es que el mundo del automóvil es muy, muy apetitoso. En Zaragoza hay 3 empresas que están fabricando automóvil eléctrico, porque lo puede fabricar cualquiera, porque ya no tiene la problemática de los motores de combustión. Si a mí me dan la batería, lo demás ya me lo hago yo. Bueno, chicos, más preguntas. Entonces, hoy no es rentable, porque las condiciones de mercado no me lo permiten, primer punto. Segundo punto, todas estas evoluciones tecnológicas, primero que económicamente no son rentables, y segundo que si las quiero instalar en mi casa, me meten un multazo que me dejan clavado. Aquí en España, en España, está prohibido. No, cuidado, hay un borrador que está previsto que prohíba este tipo de instalaciones que empiezan a ser competitivas. Pero bien, estamos en proceso evolutivo y entonces el que se ha metido en el mundo de las renovables se tiene que saber, no lo que tenemos, sino a dónde vamos. ¿Más preguntas? Chicos, ya está. Pues vale. Hasta la semana que viene.